majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es lo que nos mueve, nos motiva el compartir de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sobre todo en esta temporada en que recordamos que Él vino a este mundo, Él nació y nació para morir, pero también para vivir y garantizarnos vida eterna a todo aquel que cree. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Avanza con paso seguro. Y para eso vamos a ir al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Pero antes de entrar allí vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta oportunidad por medio de su palabra, así como Él lo sabe hacer. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú siempre nos diriges, porque siempre tienes propósito de bienestar para nuestras vidas. Te pedimos en esta ocasión que tú nos hables conforme a nuestra necesidad, conforme a aquella necesidad que tú conoces, no aquella necesidad que nosotros pensamos tener, sino aquella que realmente trae respuesta conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 14, Éxodo es el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y aquí quiero llevarles un poco a cuál era la situación que se estaba viviendo cuando nos encontramos en este capítulo 14. Antes de iniciar el capítulo 14, encontramos el cierre del capítulo 13, que nos dice en los versos 21, durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. ¿Qué había sucedido?
En los primeros 13 capítulos nosotros nos encontramos la maravillosa historia de la liberación que hizo Dios de los israelitas, quienes por cientos de años habían estado esclavizados en la tierra de Egipto y habían sido siervos y esclavos del faraón en situaciones muy adversas. Y llegado el momento oportuno, porque Dios todo lo hace en el momento oportuno, Dios envió liberación por medio de su siervo Moisés. Y esta liberación de los israelitas ocurrió con mano poderosa, como dice el mismo texto bíblico. Dios se reveló, se manifestó con grandes milagros, con las 10 plagas que nosotros leemos que fueron enviadas de parte de Dios para convencer a Faraón de dejar al pueblo libre. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, especialmente el libro del Éxodo y esta historia, nosotros vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento se cita esta historia como una historia que representa o que prefigura la liberación, la redención que habría de obtener la humanidad, todo aquel que cree en Jesucristo. Así es, tú y yo sin Cristo éramos esclavos del pecado, pero al venir Jesús, nuestro Redentor, Él nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó del mundo de esclavitud y nos llevó con mano poderosa, de la manera más especial, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros el precio de la libertad. Por eso cuando nosotros leemos estas historias, estas narraciones en Éxodo, por supuesto, nosotros podemos enfocarnos y encontrar grandes analogías o paralelos con nuestra vida, principios espirituales que podemos aplicar a nuestro hoy. Y por eso, cuando yo pienso y estudio que este pueblo había sido sacado, habían sido liberados, estaban encaminándose a la llamada tierra prometida, la tierra que Dios se le había prometido a Abraham y su descendencia, y ellos tenían que llevar un gran camino hacia adelante hasta llegar a esa tierra, liderados por Moisés. Y Dios los había sacado de manera impresionante, pero además de eso dice que el Señor estaba con ellos constantemente. Por eso leemos en el texto, durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube, y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Lo milagroso de la presencia de Dios de una manera manifiesta en medio de un pueblo que había visto la gran salvación de parte de Dios. Y es aquí cuando nos encontramos con el capítulo 14 y este pasaje en el que yo quiero que veamos que en este tiempo, en esta temporada, en este tiempo de incertidumbre, de dificultad, de mirar hacia el futuro y muchos preguntándose aún qué va a suceder, qué vamos a hacer, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios una directriz muy sencilla: avanza con paso seguro. Dice en el capítulo 14, nosotros podemos encontrar, recuerden, esta era la situación, el pueblo había salido, estaba encaminándose, alejándose de Egipto para irse a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y cuando ellos están en esa salida, en ese caminar, dice el capítulo 14, el Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Jirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes, los israelitas, andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos en esta situación, en estos versos? En primer lugar, el camino lo marca el Señor. Quiero que aprendas esta verdad. Quiero aprender yo esta verdad para mi vida. El camino lo marca el Señor. Y el camino que marca el Señor, la dirección que el Señor nos da acerca de cómo vivir, de cómo tomar nuestras decisiones, a veces nos parecen incomprensibles. Hay quienes llegan a decir, esto es absurdo. Cuando usted le da la dirección que Dios les da, les dice: di al pueblo
que se den la vuelta y acampen. Cuando usted sigue el mapa en Egipto hacia dónde bajó el pueblo de Israel, usted se dará cuenta de que estaba llegando a un punto donde iban a quedar atrapados entre montañas y el Mar Rojo. Entonces es como decir, pero Dios, tú le estás diciendo al pueblo que se encamine hacia una trampa. Van a quedar atrapados. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que las decisiones que tomamos, el camino que nosotros queremos seguir, las empresas que queremos emprender, las relaciones que queremos iniciar o que queremos continuar, aquello que nosotros tenemos por delante, la crianza de nuestros hijos, X situación, nuestra propia situación emocional, las decisiones de trabajo o de migración, cuántas veces nosotros pensamos que nuestro camino es mejor que el de Dios y que cuando Dios nos abre una puerta o nos señala hacia dónde ir, nosotros pensamos, pero un momento, Señor, esto no tiene lógica. Para allá, esa forma no la puedo ver, no entiendo. Aquí parte de lo que nosotros debemos comenzar por la fe a vivir, a creer, para caminar hacia un nuevo año, hacia una nueva expectativa, hacia nuevas experiencias, hacia el nuevo diseño de Dios para nuestras vidas, es que nosotros podamos por la fe creer que los caminos del Señor son mejores que los nuestros. El camino lo marcaba el Señor. Él era el que estaba diciendo, tienes que ir en esta dirección y tienes que comenzar a caminar en esta dirección. Aun cuando el faraón, miren lo que el Señor les dice, el faraón va a pensar, estos israelitas están perdidos. ¿Cuántas veces podrás escuchar de personas que escuchan tus planes o que ven tu determinación de obedecer a Dios, puedan decirte o hacerte pensar, estás perdido, estás perdida, no sabes lo que estás haciendo, esto es una locura, ¿cómo se te ocurre siquiera pensar en tomar esa decisión? Sin embargo, quien camina con el Señor, quien conoce al Señor, debe comenzar planteándose por la fe que el camino del Señor es mejor que el nuestro. Así lo dice el proverbista. Confía no en tus propios sentimientos, no en tus propios caminos, no en tu inteligencia, sino confía en el camino del Señor. Confía en el Señor, Él enderezará tus pasos. Él es el que va a marcar tu camino. Entonces, en primer lugar, cuando pensamos en avanza con seguridad, avanza con pasos seguros, nos encontramos que tenemos que reconocer que el camino lo marca el Señor. En segundo lugar, nosotros nos encontramos en el mismo capítulo 14, nosotros nos encontramos que el pueblo siguió caminando. Fíjense que precisamente el faraón en el verso 5 tuvo un momento, según él, de lucidez y dice, ¿cómo hemos podido permitir esto, que Israel se vaya y deje de servirnos? ¿Cómo pudimos permitir? Como que se le habían olvidado las 10 plagas y la mano poderosa que el Señor había demostrado a favor de su pueblo. Pero bueno, el faraón dice que se endureció, se armó con todo su ejército, con todo su poderío. Nosotros hoy leemos estas descripciones y vemos que dice carros y caballos y lanzas, y uno se pone en la posición nuestra, siglo XXI, cuando todo lo que es militar y todo lo que tiene que ver con luchas y guerras tiene otro sentido y otro armamento. Uno puede mirar y decir hasta con cierta condescendencia, tenían caballos. Yo quiero que nos ubiquemos en la época. Estamos hablando alrededor del año 1400 antes de Cristo. Un ejército que tuviera caballos, carrozas, era invencible. Era lo más poderoso que tenía a su disposición un rey o un faraón en ese momento. Y cuando el faraón se decide y se va con todo en contra del pueblo de Israel, nosotros encontramos aquí una segunda verdad cuando pensamos en avanzar con paso seguro, y es que puede aparecer el miedo. Cuando comienzas a caminar en la dirección que Dios te da, y comienzas a seguir los pasos y comienzas a creerle a Dios, puede que llegue momento a tu vida
en que te dé miedo. Fíjense lo que dice el verso 10 y el verso 12. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Fíjense, el pueblo se llenó de miedo. Si nosotros somos realistas, nosotros podemos comprender o empatizar con los israelitas. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sentido miedo? Pero ¿saben cuándo aparece sobre todo el miedo? Después que ya uno ha comenzado a caminar con el Señor y uno ha comenzado a tener experiencias acerca de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios, el miedo aparece cuando uno quita la mirada de Dios y la pone en las circunstancias. Esto me lleva a pensar o me recuerda el momento cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas mirando a Jesús, pero dice que el momento en que él quitó su mirada de Jesús y miró que él estaba caminando sobre las aguas, tuvo miedo y se hundió. Exactamente le pasó a los israelitas. Ellos eran testigos, ellos habían visto lo que Dios había hecho con ellos, como inclusive leíamos que Dios los guiaba con una columna de nube, con una columna de fuego, como ellos habían salido enriquecidos y con mano poderosa de Egipto. Ellos eran testigos materiales en primera persona de todo lo que había acontecido y sin embargo ellos quitaron su mirada de Dios porque vieron el problema que se les venía encima. ¿Cómo se parecen a nosotros? Nosotros quitamos la mirada de Dios porque vemos el problema que se nos viene encima. Y el problema puede ser cualquiera. Puede ser una enfermedad física, emocional, mental. Puede ser una situación familiar. Puede ser una crisis económica, puede ser una incertidumbre mundial. El problema puede ser cualquiera, puede ser un problema de hábitos, un problema de carácter, una situación que no logro vencer. Puede ser X situación que en tu vida y que tal vez para otros no parezca un problema, pero que tú sabes que lo es para ti. Y puede que llegue el momento en que quites tu mirada del Señor y la pongas en el problema. ¿Cómo te vas a dar cuenta que has quitado tu mirada del Señor? Cuando el miedo toque tu puerta, cuando el miedo aparezca en tu corazón, en tu mente, cuando comiences a sentir que el pánico y la ansiedad te agobia e inclusive comienzas a decirle a Dios: ¿qué hiciste? ¿Por qué no me dejaste en la situación que yo estaba? Imagínense cómo puede el miedo distorsionar la realidad, que ellos llegaron a decir: era mejor, ¿acaso no podíamos morirnos allá donde estábamos como esclavos? ¿Cómo puede uno pensar que uno pudo estar mejor sin Dios, sin Cristo, porque ahora tiene problemas? Y esto es una pregunta que me hago y que te hago. Es importante hacer esta reflexión. No pensemos cuando el problema lo tengamos encima, no quitemos la mirada del Señor, no miremos el problema para decir: mejor me hubiera quedado como estaba, porque ese es el miedo hablando. Entonces nosotros encontramos, en primer lugar decíamos, cuando queremos avanzar con paso seguro, vamos a entender o debemos comprender que el mejor camino es el que marca el Señor. En segundo lugar, que es muy probable que a nuestras vidas y a nuestras mentes aparezca el miedo. Y en tercer lugar, también nosotros debemos recordar, cuando el miedo aparezca, una exhortación que viene de parte de Dios y que nos llega por medio de esta historia de labios de Moisés. Quiero llevarlos al verso 12 al verso 14, cuando dice: esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo. Manténgase firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. ¿Cuál es la exhortación y la palabra de ánimo que nosotros podemos recibir en temporadas como esta? En situaciones en que nosotros comenzamos a caminar, tenemos planes,
Tenemos un nuevo año por delante. Tenemos situaciones que nos parecen difíciles de resolver, situaciones que tal vez para algunos son crónicas, que ya tienen tiempo gestándose en sus vidas y no terminan de componerse. Y puede tal vez venir la falta de fe, el decir, pero este camino, el mío me parece mejor. Luego tal vez te aparezca el miedo y la inseguridad de decir, pero ¿cómo es posible? Me da miedo lo que me está sucediendo y me lleno de ansiedad. Es un buen momento para hacer una pausa y pensar en estas palabras que les da Moisés al pueblo cuando les dice, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación de Dios. Aquí hay verdades profundas. En primer lugar dice, no tengan miedo y estén firmes. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia o cómo nosotros podemos interpretar? Nosotros como hijos de Dios experimentamos en nuestra vida diferentes tipos, podríamos decir, de situaciones de bienestar o de paz. Hay una tranquilidad, la primera tranquilidad que nosotros sentimos y que probablemente en nuestras vidas es permanente una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, y esta es la tranquilidad de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? La tranquilidad de conciencia es esa conciencia tranquila, precisamente, que sabe que has sido perdonado, que sabes que el Señor te ha salvado, que sabes que el Señor perdonó tus pecados y los alejó de ti, y ya tus pecados pasados no tienen nada que ver en tu vida, que has sido perdonado, has sido perdonada. Ahora tienes libertad en Cristo Jesús, ahora eres un hijo o una hija de Dios y tienes expectativa y esperanza de vida eterna, promesa de vida eterna. Esto es lo que el Señor prometió. Y si hoy, a este momento en que tú escuchas o ves este mensaje, tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, probablemente no sabes de la tranquilidad de conciencia de la que estoy hablando. Pero esa tranquilidad de conciencia viene precisamente cuando nosotros le hemos entregado nuestros pecados, nuestras vidas a nuestro Señor, y Él ha perdonado nuestros pecados y Él ya no los toma más en cuenta. A mí me encanta un pasaje del profeta Isaías que dice, amargura grande me sobrevino en la paz. Pero a ti te agradó, dice, sacar mi alma, mi vida del hoyo de la corrupción, dice, y echaste mis pecados detrás de tus espaldas y nunca más te acordaste de ellos. Eso es lo que trae tranquilidad de conciencia, lo que nos permite a nosotros levantar nuestra mirada a los cielos y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es esa tranquilidad de conciencia que dice, ahora tengo la posibilidad de acercarme al trono de la gracia delante de Dios en momentos de confusión, en momentos de crisis, porque sé que hay socorro oportuno para mi vida. Esto es lo que trae a nuestra vida el tener una relación ordenada y arreglada con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que llamo tranquilidad de conciencia. Pero hay otro tipo de tranquilidad, otro tipo de paz que tiene que ver, que yo la llamo con paz del corazón. La paz del corazón yo la pienso como este sentimiento y esta sensación de calma y de reposo, ya una vez que somos salvos, ya una vez que hemos experimentado la redención, pero que se mantiene nuestra vida, nuestro corazón en un estado de tranquilidad, de paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones difíciles que nos toca enfrentar, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier situación, nosotros podemos estar en paz. El profeta Isaías lo dijo de esta manera, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesús dijo, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Que creas en Dios, cree también en mí. Ten paz, esté tranquilo, que esté tranquilo tu corazón, que en medio de la crisis puedas tener gozo. Esto tiene que ver con esta sensación de seguridad, que nuestra vida está segura en las manos de Dios, independientemente de lo que ocurra alrededor nuestro. Es esta tranquilidad que nosotros encontramos en estos jóvenes que fueron arrojados a un horno de fuego ardiendo en el libro de Daniel. Es esta paz,
el estar seguros en medio de la tormenta, porque el Señor está con nosotros en el barco de nuestra vida y Él es quien puede calmar la tempestad. Cuando nosotros leemos esta frase, Moisés le dice, estén tranquilos, no tengan miedos, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación, vean lo que va a hacer Dios. Cuando nosotros nos alteramos, vivimos en una condición de intranquilidad, cuando nuestras emociones se desbordan, cuando hay confusión en nuestro corazón, cuando comenzamos a dudar, cuando quitamos la mirada del Señor, nosotros no podemos enfocar nuestra mirada en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer. Y Moisés le dice, cálmense, tranquilos. El salmista lo dice, estén quietos y verán la salvación de Dios. Quédense tranquilos, dicen los profetas. El Señor está con ustedes como un gigante poderoso. Él los guardará a ustedes en medio de la situación difícil y en la angustia. Y es la exhortación que hace Moisés y es la exhortación que nosotros recibimos hoy. Queremos estar tranquilos en tiempo de dificultad, queremos avanzar con paso seguro en la dirección que Dios nos indica, debemos estar tranquilos. Debemos entender que hay tranquilidad en nuestra conciencia porque tenemos una relación personal con Dios, pero también hay tranquilidad en nuestro corazón, porque independientemente de lo que esté sucediendo alrededor nuestro, nosotros tenemos paz. Una vez que Moisés les da esta indicación y les dice quédense quietos que ustedes van a ver la salvación de Dios, entonces viene un nuevo elemento en la narración y es la indicación de marchar. Leo en el verso 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Hay un momento para estar quietos, hay un momento para orar, hay un momento para clamar, pero también hay un momento para actuar. Y el Señor les dice, dile al pueblo que marche. Antes de nosotros marchar, antes de caminar, antes de avanzar paso a paso en lo que estamos haciendo en nuestra vida, nosotros debemos primero tener paz y luego estar seguros de que estamos siguiendo la indicación de Dios. Estás seguro que lo que estás haciendo, que tu emprendimiento, que tus decisiones, que las relaciones en las que estás involucrado o involucrada, que las situaciones en las que tú estás tomando partido o piensas que tienes control, ¿estás seguro, estás segura que es la indicación de Dios para tu vida? Esta es una buena pregunta. Una pregunta seria para plantearnos antes de seguir con la idea de voy avanzando, porque a veces el problema es que queremos avanzar en aquello que Dios no nos ha dicho que avancemos. Esa no es la fórmula. La fórmula es avanzar en el momento y en aquello que Dios nos ha dicho, ve por ahí porque esta dirección la he elegido yo, este camino te lo he puesto yo, porque yo estoy contigo, porque yo soy quien tengo el control de todas las cosas y conmigo puedes estar seguro. Fíjense que la indicación de Dios fue caminen, marchen, sigan adelante. ¿Por qué me hablas a mí? Le dice Dios a Moisés, dile al pueblo que camine, dile al pueblo que avance. Dile a la gente que siga adelante porque el Señor ya les había prometido que Él iba a estar con ellos. El asunto es que a veces se nos olvidan, en el momento de la crisis, se nos olvidan las promesas de Dios. Y Dios ya les había prometido a ellos que iba a estar con ellos siempre, que no los iba a desamparar, que no los iba a abandonar. Y es la misma promesa que el Señor te hace a ti y me hace a mí en esta oportunidad. El Señor ha prometido estar con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Por lo tanto, nosotros debemos caminar y avanzar con paso seguro. Y por último, hay un último elemento que me llama la atención en esta narración. Les invito a leer todo el capítulo para que puedan tener el cuadro completo de lo que acontece. Pero cuando llegamos a los versos 19 y 20, dice la narración, el ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia.
Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Cuando uno lee ese texto y llega a ese momento cumbre de esa noche tan especial, dice que el Señor, y este es el elemento que quiero dejar con ustedes, el Señor nos protege y nos defiende. Miren cómo Dios sabe mover sus fichas, por usar una palabra, cómo Dios sabe mover sus elementos, cómo Dios sabe estratégicamente poner su poder a disposición para guardar a sus hijos. Hay por lo menos 20 ocasiones en que los salmistas hablan de Dios y se refieren a Dios como nuestro escudo. Un escudo es un arma de defensa. Y dice que el Señor se movió, el ángel de Dios se movió y se puso en la par entre los egipcios y los israelitas. Puso Dios dos protecciones, la nube y el ángel de Dios, y se pusieron en la defensa y en la protección de los israelitas, de tal modo que esa noche en ningún momento pudieron tener contacto, no se acercaron, porque Dios los estaba guardando, Dios los estaba protegiendo. Y dice que la protección de Dios era para el pueblo luz, era dirección, era guianza, era cuidado, pero para los enemigos era algo tenebroso, era confusión. Aquí me recuerda muchos pasajes de la Biblia que nos mencionan al Señor como nuestro defensor. Y el profeta Isaías escribió: ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor te va a defender. En la medida en que tú y yo caminemos avanzando en Dios con paso seguro, nosotros debemos tener la seguridad no solamente de que el Señor está con nosotros, no solamente de que el Señor ha marcado un camino para que nosotros caminemos por él, sino que debemos tener la seguridad de que el Señor es nuestro escudo, de que el Señor nos protege y nos defiende. La historia continúa con el milagro uno de los milagros más impresionantes del Antiguo Testamento. Dice que Dios le indicó a Moisés que tocara el mar rojo con su vara, y dice que Dios envió un viento fuerte desde el este e hizo que se abriera el mar en dos. Y los israelitas pasaron por medio del mar como quien pasa por tierra seca, porque Dios abrió el mar para hacer camino para ellos, para que ellos avanzaran hacia donde Dios tenía el propósito de bendecirles, hacia donde estaba el propósito de Dios para ellos. ¿Cuál es tu mar? ¿Cuál es tu situación? En primer lugar, recuerda, Jesús vino para ser tu libertador, tu redentor. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Jesucristo. Él es la plenitud que todo lo llena en todo. Y una vez que nosotros caminamos con el Señor y estamos viviendo nuestra vida bajo la voluntad de Dios, nuestra vida no es estática. Nuestra vida está llena de desafíos. Estamos aún en esta carne y en esta vida y en este cuerpo, y tenemos situaciones que atender, una vida que vivir, familiares, niños que criar, empresas que fundar, trabajos que hacer, arte que desarrollar, misiones que lograr, prédicas que predicar, enseñanzas que enseñar. Tenemos por delante de nosotros toda una vida mientras el Señor regresa. ¿Cómo la vamos a vivir? Estamos llamados a vivirla avanzando, no permaneciendo estáticos y mucho menos caminando para atrás. Mucho menos anhelando el Egipto que dejamos, el pecado del cual fuimos liberados por Jesucristo. Somos llamados a avanzar con paso seguro, confiando en que el Señor nos defiende, el Señor nos protege y el Señor abre camino delante de nosotros. Esa será una gran verdad para este nuevo año que se avecina. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre es oportuna, porque siempre llega a nuestros corazones, a nuestras mentes, en el momento en que más lo necesitamos.
queremos presentarnos delante de ti. Y en primer lugar, queremos presentarte a las personas que nunca te han conocido, que nunca de una manera consciente y voluntaria te han dicho: te entrego mi vida, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y que en este momento tu Espíritu Santo hable a sus corazones para que ellos puedan tomar la decisión más importante de sus vidas. Y en segundo lugar, oramos para que tu iglesia camine, para que tu iglesia avance con seguridad, para que no nos detenga el miedo, para que no quitemos la mirada que tenemos puesta en ti, para que no pensemos que nuestros caminos son mejores que tus caminos, para que nunca olvidemos la exhortación que tú nos haces de no tener miedo, estar tranquilos, de mantenernos firmes, porque tú eres nuestro Salvador. Recordar que tú estás con nosotros, que tú sabes cómo, cuándo, de qué manera defendernos, cómo hacerlo, dónde hacerlo, porque tú eres nuestro Dios. Permite, Señor, que esta palabra llene nuestros corazones y nuestro espíritu con esa determinación que necesitamos en esta temporada para avanzar con seguridad conforme a tu voluntad. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor esté contigo toda esta semana, todos estos días, que el Señor te recuerde que Él está contigo, que Él es tu escudo, que Él es tu libertador y que todo lo que Él tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Que así te bendiga el Señor. Soy la pastora Erika Harris del Centro Cristiano Internacional, Panamá.